Bien, pues bienvenidos a un vídeo más de Vive sin Ansiedad. Te está hablando Eric y hoy, y a petición de un sector un pelín apartado de los suscriptores habituales, ¿no? Porque soléis ser personas que tenéis ansiedad o algún familiar o algún ser querido con ansiedad y bueno, pues visitáis la página web para, digamos, bueno, pues obtener recursos, consejos, remedios para mejorar vuestra ansiedad. Sin embargo, también hay muchísimas personas que visitan el canal y que me hacen consultas, bueno, pues estudiantes, personas que están ejerciendo también para ayudar a otras personas con ansiedad y me preguntan, bueno, Eric, ¿qué es lo que has leído? ¿Qué te ha parecido interesante en todos estos años? Así que bueno, he decidido que absolutamente todos los libros que he leído hasta la fecha y todos esos libros que siga leyendo de ahora en adelante y me resulten de interés y que crea que puedan ser beneficiosos para las personas que se dedican a ayudar a otras personas con ansiedad, pues los voy a publicar en esta sección, mis libros favoritos, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el último título que he terminado recientemente este fin de semana, que es Anxiety, A Very Short Introduction, de Daniel and Jason Freeman. Bueno, pues es un libro que, a pesar de que parezca pequeñito, la verdad es que tiene una letra diminuta y tiene mucho más contenido de lo que puede llegar a parecer. Es un libro, es un manual, bueno, pues de uso básico, tampoco es que dé una información muy precisa. No es un libro que esté pensado para personas que estéis sufriendo ansiedad, sino para personas que, bueno, pues que estén ejerciendo como terapeutas para otras personas que están sufriendo ansiedad. Es decir, no dedicado a quien sufre ansiedad, sí dedicado a quien trata la ansiedad, ¿vale? A las personas que nos dedicamos a ayudar a personas con ansiedad, ¿de acuerdo? El libro, bueno, pues conviene tenerlo si os gusta precisamente el campo, si estáis metidos de lleno en el campo de la ansiedad, pues creo que es un libro que conviene tener, que viene información bastante interesante y básicamente habla, pues hace un primer análisis de lo que es la ansiedad, cómo debe ser enfocada. Y luego menciona los 7 tipos de ansiedad: trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad generalizada, ataques de pánico, estrés postraumático, fobia social, agorafobia, fobia específica, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí nunca me ha gustado mencionar los tipos de ansiedad, pero bueno, en este libro lo mencionan así está en el manual de psicología y así es como lo plasman en este libro. La verdad es que a mí me gusta llamar la ansiedad por su nombre, ansiedad, y tampoco hacer mucha referencia a cómo se pueda manifestar. Al fin y al cabo, si nos ponemos a analizar los 7 tipos de ansiedad y analizamos los últimos que he mencionado, los que tienen que ver con fobias, agorafobia, fobia social y luego fobias específicas. ¿Qué ocurre? Que la fobia social no es una fobia o la agorafobia no es una fobia. Bueno, pues hay un poquito de controversia en cuanto a mi opinión se refiere, que no termino de ver por qué hay que catalogar cada cosa, ¿no? Bueno, luego la verdad es que hablan de cosas bastante interesantes que se pueden tener en cuenta. Mencionan a Aaron T. Beck, que es el fundador, muchos lo consideran el padre de la psicología cognitiva conductual, ¿vale? De Aaron T. Beck yo compré en el año 2011, justo cuando empecé a leer de forma autodidacta sobre la ansiedad. Compré un libro suyo que estaba recién estrenado, que es The Anxiety and Worry Workbook, un libro maravilloso de Aaron T. Beck y que me vino muy bien. Te ayuda muchísimo a analizarte a ti mismo, a saber por qué estás sufriendo ansiedad, a saber por qué tienes ansiedad. Ese sí que es un libro muy recomendado para las personas que estén sufriendo ansiedad. Lo único que es un libro que está en inglés. Si sabéis inglés, os lo recomiendo. Aaron T. Beck, Anxiety and Worry Workbook, ¿vale? Es un libro de trabajo para ir completando. Y por último, otra de las cosas que me han gustado y que tengo aquí son 2 cositas más que cabe mencionar en este libro, que es cómo influye la ansiedad en el cerebro a nivel bioquímico en cuanto a la hormona liberadora de corticotropina, Corticotropin Releasing Factor, que es muy interesante. Yo ya había oído hablar sobre el proceso bioquímico en un seminario maravilloso, por cierto, de Igor Vallejo Melik. Es una eminencia, da gusto oírle hablar. Y ya había oído hablar de cómo funciona bioquímicamente
bueno, pues lo que se produce en el cerebro cuando sufrimos ansiedad y por qué aparecen los síntomas, las manifestaciones, bien sean psicosomáticas o fisiológicas. Bueno, pues aquí lo explican y, como bien digo, ya lo había estudiado previamente, pero aquí pues te hace un pequeño resumen sobre el tema. Y finalmente, lo que me gusta mucho, y esto me encanta de todos los libros, es cuando vienen datos demográficos. Aparecen datos demográficos sobre los tipos de ansiedad, ya finalizando en la sección antes de llegar a la sección de tratamiento, y nos pone, bueno, pues qué porcentaje de personas tienen ansiedad generalizada, qué porcentaje de personas tienen fobias, qué porcentaje de personas tienen trastorno obsesivo compulsivo, ataques de pánico o trastorno de estrés postraumático. Con este orden: fobias con un 23%, trastorno de ansiedad generalizada con un 18%, trastorno obsesivo compulsivo con un 12% y el trastorno de estrés postraumático con un 11% y el trastorno de pánico con un 8%. Lo primero que he hecho al tener estos datos ha sido cruzarlos con los datos que yo manejo en mi base de datos. Como bien sabéis, suelo hacer, bueno, yo también mis propios estudios demográficos, y me ha llamado la atención algo, que es que no coinciden en nada los datos que muestran aquí con los datos que yo manejo. Es verdad que estos son datos obtenidos de Gran Bretaña, en un estudio sociológico que se hizo en Gran Bretaña, y los datos que yo manejo son de personas hispanohablantes, sobre todo de España y resto de países de habla hispana. Así que bueno, coinciden en muy poco, tienen, bueno, cruzando los datos se podía llegar a encontrar algo de similitud, pero la verdad es que no coinciden prácticamente en nada, excepto en 2 puntos. En fin, un libro que, si estáis ayudando a otras personas a superar la ansiedad, os recomiendo tener. Está escrito en inglés, pero si sabéis hablar inglés, os lo recomiendo sin duda alguna. Y bueno, pues nada más. Estaremos en esta misma sección de mis libros favoritos, hablando sobre los siguientes títulos que vaya leyendo y sobre los títulos que ya haya leído anteriormente y que pueda seguir añadiendo a esta misma sección. Os mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el siguiente libro, en el siguiente vídeo.